Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. Bueno, un tema polémico, decíamos, que parece todo un déjà vu, pero que en definitiva creo que la diferencia de esta mesa a la del año pasado es que hoy ya hay como una unanimidad de criterios en función de que hay muchas cosas por hacer, no solo un pliego de licitación, sino decisiones políticas que implican cambios. Son cambios sociales, cambios que tienen que ver con nuestras necesidades, cambios que van concatenados a una ciudad que crece y que cada vez tiene mayores dificultades para el tránsito, porque hablamos de transporte público de colectivos, que si funcionaría mejor y funcionaría bien, de algún modo descomprime lo que es la circulación de vehículos particulares que por otro lado en la zona del centro ya la verdad es un caos, no hay pareciera forma de ver cómo la cosa se ordena. Pero la pregunta había quedado planteada en el bloque anterior: si el pliego de licitación no es la solución definitiva, porque pareciera ser que o quedamos cautivos de una empresa con las condiciones en las que estamos, o si no hay que buscar una alternativa de mayor inversión, el privado no está dispuesto a hacerla. ¿Qué pasa con el municipio? El intendente dijo que no iba a municipalizar el servicio. Eso es una decisión política que ha tomado esta gestión de no municipalizar el servicio, y por eso estamos hablando y discutiendo sobre un pliego, que es un pliego que mandó el Ejecutivo Municipal y que el Consejo Deliberante debe aprobar o no aprobar. Entonces, en este caso el Consejo ha hecho una serie de puntos de observaciones y de sugerencias y de aportes que el Ejecutivo está analizando. No obstante, la verdad que cuando vuelva el próximo pliego ya quedará el tiempo que el Consejo Deliberante le dé al análisis y aprobación o no aprobación, ¿no? Que demasiado tiempo hay, porque en diciembre termina esta prórroga, ¿no? Desde ya. Sí. Con estas definiciones. No, está complicado. Yo recién te lo comentaba indudablemente fuera del aire, y lo que me pasó en realidad o lo que me tocó vivir. Allá, inclusive estaba José Luis Di León, digamos, como secretario del municipio, donde viajamos, inclusive a ver una empresa importante para tratar de ver de qué forma podía ser una alternativa. Y ellos también actúan como cámara. Tuve la posibilidad de estar sentado no solamente con el dueño de la empresa, sino evaluando y viendo y diciendo, no, ¿quién está allá? No, está Autobuses. No, si Autobuses está ahí, no lo vamos a involucrar. Son corporativos, digamos, es también. Que no convengamos que el transporte público pasajero subsiste no solamente acá, a nivel nacional, por el subsidio que se genera a nivel nacional. Es el mayor ingreso que tiene, más allá de las circunstancias de corte de boletos importante, más allá del subsidio municipal, pero actúan, digamos, como cámara. Acá hay que ver, indudablemente, nuestro punto de vista, tratar de sacar un pliego, pero no quedarnos ahí. Mejorar esta empresa por si no viene, indudablemente, alguien a cubrir. Porque hoy, más allá de que el televidente, quien toma todos los días el transporte público de pasajeros, los escucha, está todo lindo, todo bárbaro, pero tenemos que empezar a llevar a cabo políticas genuinas hoy para ver cómo le sumamos unidad, cómo alargamos algunos recorridos, cómo tratamos de achicar el tiempo de espera. Hoy es el problema. Todo es inversión, mayor número de unidades. Creo, indudablemente que esto se tiene que hablar y se puede ir trabajando en estas circunstancias puntuales para tratar de que día a día el vecino tenga un mejor servicio. Más allá de la discusión del pliego, que es importante, lógicamente, y ahí también lo va a marcar un plano nacional, qué servicio o quién quiere venir a ocupar el servicio de nuestra ciudad, ¿no? Porque por ahí hacemos un pliego, como recién lo decía Viviana o Damián, y por ahí no viene nadie. También hay que buscar diferentes alternativas como la planteaba el Lolo. Bueno, pero hoy tenemos que pensar en el día de hoy cómo vamos mejorando esta situación. ¿Se ven más cerca de un acuerdo con la actual empresa, digo? Más cerca de una discusión frente ser más a un cautivo entonces. Ser más cautivo entonces. Claro, no sé, digo, es la impresión que tengo. Hoy tenés 15 unidades funcionando en la ciudad, no cumplen la frecuencia que tienen que tener, unidades sin calefacción. Esas son las quejas que constantemente nos llegan al Consejo Deliberante, ¿no? En estas tensiones, entonces. Municipalización Lolo, nosotros... Hay una sensación que puede ser, que es verdad, y es la realidad que nos toca vivir,
que hay una especie de corporación donde, bueno, se definen lugares, sectores donde sí conviene no invertir en materia de transporte público. Ahora, el que sufre las consecuencias hoy, con temperaturas tan bajas, es el vecino, ¿no? Sí, que está 1 hora, 1 hora y media esperando esa solución. Claro, la idea es salir de ese diagnóstico. A ver, De eso hablamos hoy. Yo quería, a ver, en esto, por supuesto, el pliego como herramienta legislativa es importante, son los parámetros para que venga la inversión y se analice los parámetros básicos el marco de lo legal que la ciudad quiere en el servicio, con los recorridos, con las cuestiones de las unidades, con las multas, con situaciones que hacen al funcionamiento y que no está mal que las debatamos. Nosotros cuando vino el pliego, que es como decía Viviana, y yo quería también hacer una diferencia del tratamiento que hemos tenido en el Consejo Liberante. En años anteriores, digo, 10 años atrás, cuando se trató el pliego, el municipio envió el pliego al Consejo Liberante y el Consejo Liberante lo único que hacía era aprobarlo o no. En este caso, que entiendo que se aprobó a requerimiento del Ejecutivo, en este caso, los bloques de la oposición en el Consejo Deliberante, otros bloques políticos, le decimos al intendente o al municipio, señores, este pliego que envían ustedes, nosotros estamos en condiciones de tratarlo si modifican estos puntos. Recorridos, control de unidades para la limpieza, la calefacción, que son recorridos, que estas cuestiones que son las quejas de la gente. Que son las quejas permanentes del usuario. Porque nosotros seguramente nos manejamos en vehículos, en autos, y no padecemos los problemas. Pero también quiero que buscar el equilibrio para no generar... Sí padecemos los problemas, porque la alternativa ya no es el vehículo, en función de lo que hablábamos en el corte, ¿no? A eso quería llegar, ¿no? Lamentablemente vivimos en una ciudad que tiene problemas grandes en la cuestión de infraestructura, en la inversión de infraestructura en la ciudad es mucho más elevada que en el norte. Hay situaciones. Ahora, no nos quedamos solamente con el problema, pero tampoco no vamos a generar un discurso demagógico que lo único que genere es buscar que yo pienso distinto o que yo entiendo que las circunstancias son distintas o deberían ser distintas y se debe llevar así el servicio. Nosotros hemos enviado, por eso el Consejo Deliberante hemos enviado los puntos de vista que nosotros entendemos que deben ser modificados. Ahora, la realidad indica, a mi entender, es que el sistema de colectivo, más allá del pliego, dentro de unos años va a ser peor que el actual. O sea, debería modificarse todo el esquema actual de servicio. ¿Y el municipio eso lo está teniendo en cuenta? ¿Hay una situación de diagnóstico futuro o presente futuro? A ver, yo creo que empezamos a trabajar en eso porque ya empieza a ser como una necesidad de ver todo el sistema, ¿no? Transporte público, vehículo privado, estacionamientos, los espacios dentro de la ciudad que usamos para el auto. El parque automotor ha tenido un crecimiento y tiene un crecimiento impresionante y creo que estamos ante una situación en que si no lo vemos desde como sistema circulatorio de la ciudad, vamos a seguir resolviendo coyuntura y esto, digamos, no es la mejor solución, porque si no vamos a ir resolviendo. Puede ser, como vos decís, el mejor sistema de transporte público, pero no vamos a resolver el problema de los ingresos o los accesos a la ciudad, el tiempo que se pierde. Y después, bueno, obviamente, para ir a un lugar más superior, digamos, todo el impacto ambiental que eso tiene, ¿no? El smog, la contaminación. Y digo, ¿y hay un plan que pretenda diseñar hoy no hay el municipio? Un plan, pero empezamos, digamos, ya nosotros a hablar de eso en la necesidad de empezar a plantear esto. Pero yo quería, retomar un poquito antes, creo que los términos estos, ¿no? De el monopolio, de ser cautivos de una empresa, no es una discusión que a la gente le importe, es una discusión quizá más política o más ideológica. En verdad lo que nosotros tenemos que lograr es que el servicio sea bueno. Y que el usuario tenga un buen servicio. Claro, y eso creo que es lo cautivo es como sinónimo de que la cosa va a seguir igual. Digo, o va a seguir mal. La gente entiende el término cautivo. Claro. Digo, ser cautivo es seguir como estamos y es estar mal. Por eso digo, más allá de la discusión política... Pero es que yo creo que ha habido un avance, por eso digo, hago referencia a esto. El intendente cuando dimos inicio a el periodo de sesiones ordinarias de este año, el intendente hizo
un mea culpa, si se quiere, en esto, y dijo, hoy tenemos una deuda con el transporte público. O sea, tampoco hay un estado de no quiero ver el problema o me hago como que no existe. Digo, acá se ha tomado cartas en el asunto y hoy hay un avance. Hoy hay un acuerdo, por ejemplo, con la universidad, hoy se está monitoreando permanentemente y esto puede ir cualquier concejal a verificarlo. Hoy hay 3 pantallas, todas las unidades tienen GPS, se están monitoreando permanentemente. Yo no coincido con lo que dice el concejal Cárdenas porque lo vamos chequeando, casi no hay. ¿Qué monitorean? Digamos, las frecuencias que vayan estando en las paradas, en los horarios y en las frecuencias que corresponde. Las unidades han ido mejorando. Hay esto que dice, hay 16 unidades circulando. Bueno, porque son las que están rodando, pero en las cabeceras están las otras esperando y además están las que, digamos, están por si se rompe una, cuando hay que lavar la otra. Cuanto menos parecen escasas, porque hace años que hablamos de 20 unidades como mínimo, entonces eso también es cierto. Requiere la inversión. No, requiere. Ahora, yo lo que totalmente. Algunos sostienen que con esta empresa se puede avanzar y otros sostienen que esto de cautivo va a terminar siendo cautivo así. Digo, es lo que puedo inferir de lo que escucho en esta mesa en cuanto a postura. Yo lo que veo el término de cautivo y de monopolio y de tercerización es justamente el que se planteó de la gestión radical cuando se inicia allá por el año 2008. O sea, no son términos ni filosóficos ni ideológicos, son términos que realmente efectivamente eran así. Es más, y la verdad que yo coincidía con ese diagnóstico, con que se encontraba la gestión Ciurano cuando asumía. Es muy distinto cuando vos la discusión estás en que tuvimos en ese, que cuando vos estás desde afuera planteando un estado ideal, ¿no? Digo, yo creo que Ciurano cuando llega a la gestión y intenta, porque obviamente con el conflicto de Tailem y cuando tuvo que tomar la situación y hacerse cargo, digamos, con llamando a los taxistas, comprando 4 unidades de colectivos y haciendo todo un operativo de emergencia. ¿Quién nos puso en esa situación, Viviana? ¿Quién nos puso en esa situación? Cuando tuvo que tomar este estado de emergencia, digo, bueno, ahí también se toma conciencia de qué podría llegar a ser un municipalizar el servicio, ¿no? Entonces digo, bueno, se toman decisiones cuando uno está en la gestión y ve con qué posibilidades reales tiene para trabajar. ¿Me dejas agregar un ratito? Ya tenemos que ir. Vos fíjate que, por ejemplo, antes de Tailem existían 2 cooperativas deficientes, podemos hacer un montón de análisis, pero esas 2 cooperativas no cobraban un mango en subsidios, ni a nivel municipal ni a nivel nacional. Eran 2 cooperativas que evidentemente que tenían muchísima problemática también en cubrir el servicio, que tenían otros inconvenientes, pero que bueno, que de alguna forma u otra el servicio se brindaba, ¿no? Que eran combis. Yo creo también, a ver, por eso digo, la discusión del pliego se va a dar, esperemos que el municipio presente esto rápidamente, hay un compromiso. Pero vayamos a los factos. Ahora, creo que la solución se debe dar con decisiones políticas. Nosotros estamos dispuestos a generar las decisiones políticas dentro del Consejo Deliberante que sean obviamente analizadas, estudiadas y vuelvo a decir, dejando de lado la demagogia y avanzando en lo que se puede generar. Para tener, a ver, cuando hablamos, y esto que recién decía Vivienda, cuando hoy tenemos una cantidad de vehículos que supera la geografía del lugar, que la verdad que cada día se nos complica más, tenemos que pensar que para achicar esta brecha debemos obviamente tener un servicio público más eficiente. Eso está claro. Ahora, hay que tomar las determinaciones, hay que invertir, hay que generar las inversiones correspondientes, pero que eso no es una decisión que se toma de la noche a la mañana, sino que debe apuntar en una política pública a corto, mediano y largo plazo. Lo interesante es tener, como decía la concejal, un diagnóstico de situación que permita, en función de ese diagnóstico, tomar inmediatamente decisiones políticas. Porque en este tema, indudablemente, nosotros hemos impulsado una ordenanza que hace 1 año y medio se aprobó por la totalidad de los concejales, que es el Consejo Asesor de Tránsito, donde indudablemente esta ordenanza venía a atacar este tema, problema. Hoy la tiene que poner en marcha el Ejecutivo, hemos charlado, creo que
indudablemente está la intención para llevar a cabo, para ver en conjunto las diferentes cámaras, indudablemente de tránsito, de transporte, aquellos Trabajadores del volante. Trabajadores del volante, los remiseros, los taxistas. Agrupemos ahí las diferentes ideas para ver cómo descomprimimos esta situación. Este problema del tránsito no es ajeno a lo que pasa en Tierra del Fuego. En en todas las capitales y ciudades del país y del mundo. Vos ¿no? recién que hablabas de cómo ha crecido el parque automotor. Nosotros hemos superado récord en el último año. Más de 7.000 vehículos nuevos han salido a la vía pública, que necesitan estacionamiento, arteria, avenida. Pero bueno, tenemos que ir de una vez por todas, enfocar, esta es la visión que teníamos en nuestro bloque para tratar de avanzar con estas políticas y de esta forma hacer un análisis medianamente con diferentes profesionales involucrados en el tema y ver hacia dónde atacamos. Nosotros hemos aprobado ayer estacionamiento, doble mano de estacionamiento tanto la gobernadora Paz como la gobernadora de Loqui. Creemos que estamos contribuyendo, pero por ahí no es lo ideal. Claro. Por ahí tendría que haber sido, pero bueno, tratamos también de captar lo que dice el vecino, lo claro, que porque cree, si no, ¿no? Es como que la coyuntura te lleva al parche. Es Totalmente, decir, vas hay que hacer, parchando, y bueno, hagamos esto, y entonces vamos emparchando. Lo que hay que tener es, y es interesante también, me parece que es un desafío de toda la dirigencia política, no solo de este lugar, sino de la Argentina, empezar a tener políticas públicas consensuadas y que después, más allá del color político que gobierne, de la alternancia del poder cada uno con su impronta, continuarlas. Porque si no vivimos en la política del parche, y esto nos está pasando en los últimos tiempos, ¿no? Un claro ejemplo, Bueno, pero si tuviéramos el transporte público, perdóname, María, el transporte público funcionando, ¿no? Con la metodología que a vos se te ocurra y que logremos los consensos y que las tensiones medianamente las logremos consensuar. Evidentemente que tendríamos tal vez otra realidad con la problemática de tránsito en el microcentro. ¿Por qué no empezar a tener una política muy parecida a otras capitales donde tiene gran densificación de autos en ciertos lugares y que el transporte público fue la alternativa para descomprimir esa problemática, ¿no? Sí, en realidad son un montón Capital de decisiones Federal, que todas impactan. todas a reordenar. Capital Federal tuvo una decisión, el transporte público por encima, por ser el transporte público el sistema más democrático por excelencia que por el auto, bueno, se tomó la decisión de poner por encima de todos el colectivo por encima del auto, ¿no? En todas las provincias, ya en los microcentros no entran, digamos, los vehículos particulares, la mayoría, digamos, ya han reducido, entran algunos indudablemente públicos. Y es muy estricto. Y hace bien para es la salud. Absolutamente estricto. También. Los estacionamientos están, tiene cada uno su especificidad. Pasa que convengamos que es otra plana, tienen playa de estacionamiento por ahí. Tienen mucho personal. Es otra circunstancia también, se necesita ¿no? Invertir. Esto no hay duda. Se necesita inversión, se necesita recurso humano, se necesitan inspectores. Yo recuerdo que inspectores antes teníamos 3 o 4 y era una cosa de loco porque no se podía creer cómo se podía llevar adelante el control con tan poco personal. Era directamente proporcional con las posibilidades. Aparte necesitas el inspector para que controle el vehículo. Claro, para y que son controle distintos el controles y los el servicio, estacionamientos, claro. o sea, digo, sin duda se necesita inversión. Quiero, no sin antes, porque se nos está yendo el programa y transporte público colectivo siempre pasa lo mismo. Pero no quería terminar el programa sin tocar un tema que ustedes lo están abordando y que es muy interesante porque a mí me parece que tiene que ver con lo que charlamos. Es decir, nosotros como vecinos, como ciudadanos, solicitamos del Estado respuestas. A veces el Estado es muy lento, a veces no es eficiente y los reclamos van creciendo. Pero también es cierto que me parece que como vecinos estamos dormidos y a veces nos hacemos los distraídos a la hora de cumplir con nuestras obligaciones. Nosotros formamos parte del Estado, lo debemos hacer activamente. Y ustedes están trabajando en proyectos que tienen que ver con modificar una ordenanza que habla de las comisiones barriales. Comisiones barriales que en los últimos tiempos son muy pocos los barrios que están organizados, que participan activamente, que se comprometen con su espacio. Y está bueno poder tener un marco normativo que funcione, ¿no? Bueno, ¿cómo surge esto y en qué situación están? Sí, que funcione y que sea ágil, digamos, porque la actual ordenanza marcaba un montón de pedimentos, si se quiere, para llevar. Yo creo que aquellos autores de la misma indudablemente no cumplieron con el objetivo que se habían propuesto. Entonces, tratar de ver de qué forma contribuimos. Nosotros habíamos presentado allá por el año 2009 un proyecto de ordenanza
En esta gestión Viviana también lo ha presentado, hemos trabajado en conjunto para unificar criterios. Esto se está llevando adelante con diferentes reuniones, inclusive con los vecinos, donde hemos recogido diferentes sugerencias. También el concejal Lolo Cárdenas dice que se enoje cuando le decimos Lolo, cuando era chico. No, ya está asumido. El concejal Cárdenas está también asumido. presentó un proyecto, pero nosotros creemos esto puntual. Porque acá también hay una cosa que los pasa, digamos, y se ve reflejado a veces en los desfiles del 12 de octubre. Pasa el gaucho de bota corta, el gaucho de bota larga, el gaucho de bota... O sea, tenemos diferentes asociaciones. Esto lo pasaba también, indudablemente, en diferentes barrios donde había diferentes asociaciones. Acá se trata de que indudablemente contribuir y poder unificar el criterio. Creemos y apostamos a las comisiones, no a las asociaciones. Sabemos que hay asociaciones que vienen trabajando hace tiempo, indudablemente que han hecho un muy buen trabajo. Estamos viendo cómo se reconoce también estas asociaciones que vienen trabajando, pero un poquito el espíritu es, como decís vos, involucrar, sin lugar a duda, también al vecino a contribuir el trabajo y el mejoramiento de todos, ¿no? Tenemos 30 segundos para los que quedan y ya no... 30 segundos. Sí, no quiero ser redundante con lo que dijo Mario, pero yo creo que lo más importante es lograr una herramienta que sirva para los vecinos, invitarlos a que tengan una participación mucho más activa y que el municipio se involucre a partir de esa participación. Así que, invitar a la gente que se quiera acercar a participar el martes a las 20 horas. Eso, la próxima vamos a estar reunión, reuniendo con referentes barriales que están muy interesados en volver a la ordenanza anterior. Digo, ese sería lo que la mayoría más o menos está solicitando. Que estamos buscando que el nexo del barrio con el Estado municipal sean los propios vecinos y la facilidad para tener la comisión barrial. Y esto para cerrar, digo, la ordenanza que hemos podido ir juntando opinión es lo que hemos ido recibiendo de los vecinos y lo hemos puesto en palabra. Gracias por haber venido. Campanita. Campanita. Vamos al corte, ¿verdad? Nos queda un corte. Sí. Está como la presidenta de ahí. Sí. La sociedad no es más que el reflejo de nosotros mismos. El espejo para vernos un poco más. No es más que el reflejo de nosotros mismos. El espejo para vernos un poco más. Chau. Bueno, ya nos despedimos, casi sin tiempo. Quiero saludar a los colegas periodistas el día de mañana. Quería también decirles que hay una situación conflictiva en la ciudad de Río Grande. Así que mañana, y esto lo dijo la comisión directiva de CIPREN a través de un comunicado, a las 13 horas se va a hacer en la carpa que sostienen los trabajadores que fueron despedidos de la empresa TV Fuego, allí en calle O'Higgins, entre Ricardo Rojas y Antártida Argentina, el acto. No va a ser en la plaza como se acostumbra a José Luis Cabeza, sino allí en función de este conflicto que hay en la ciudad de Río Grande. Feliz Día del Periodista y gracias a todos los que saludaron y a todas las invitaciones. Nos encontramos el próximo viernes. Chao. El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo, para vernos un poco más. El espejo.